Muy buenas tardes. Yo quiero en primer lugar saludar al señor ministro, con el cual hemos encontrado amigos comunes, y eso es grandioso. Saludar a todos los presentes, muy especialmente al presidente de la Cámara de Comercio. Y yo le contaba recién al ministro, porque ya el presidente de la Cámara nos ha dado las grandes cifras de esta relación y lo que se ha construido en 20 años. Yo le contaba al ministro que cuando llegué a PEC el año 94, se me acercó el primer ministro que tiene y me dijo: usted le ha producido un gran daño a Canadá. Entonces me dijo, yo estaba sentado en APEC, entre el presidente del país más grande del mundo, y a mi lado tenía al hombre más rico del mundo, el presidente de China y el sultán de Brunei. Cuando Chile llegó, me quitaron el asiento. Y eso me lo va a pagar en los próximos años. Entonces, a partir de ese momento construimos una gran amistad. El primer ministro Cretien fue un gran hincha de estos acuerdos. Trabajamos en APEC durante 6 años y fue un gran amigo de Chile, él y su señora. Y el ministro me ha contado que pertenecen al mismo distrito electoral y son grandes amigos, lo cual me alegra, porque además he sabido que el primer ministro quiere visitar a Chile en los próximos meses. Yo la última vez que lo vi fue el año 2007-2008, cuando visité como presidente del Parlamento Canadá, y tengo el más vívido y claro recuerdo de nuestra visita cuando firmamos el tratado. Y las cifras están a la vista, todos ustedes la conocen, lo que ha significado y lo que significó. Porque yo quisiera recordar una cosa: el año 94, estaba recién asumido el presidente Clinton, yo asumí en marzo, y me invitó a una reunión de trabajo a la Casa Blanca en el mes de julio. Y uno de los temas que me trató Clinton fue: vamos a tener la primera cumbre de las Américas en diciembre del 94. Y nosotros queremos que Chile entre al NAFTA. Y Cretien dijo: sí, porque queremos ser 4 amigos. Éramos 3 amigos, ahora queremos ser 4 amigos. Desgraciadamente eso nunca se concluyó, porque los republicanos en el Congreso no aceptaron ni le dieron el permiso al presidente Clinton. A lo mejor, mirado desde hoy día, nos hicieron un favor, porque si no estaríamos negociando con el nuevo gobierno de Estados Unidos en este momento en una situación bastante más crítica que la que tiene Canadá y otros países. Pero así se fue construyendo, y sin duda que Canadá, junto a Corea, tal vez fueron los primeros países importantes del mundo que firmaron un tratado con Chile. El intercambio subió 10 veces, las inversiones canadienses. Quería saludar también a la ministra de Minería que viene llegando a Canadá, porque sabemos que gran parte de los trabajos, de los acuerdos que se han firmado con Canadá son con el sector minero. Pero además hay otros sectores, por ejemplo el sector sanitario, que ha sido muy discutido en Chile la forma en que mi gobierno desarrolló el sistema sanitario. Y ahí hay grandes inversiones de empresas canadienses. O sea, se ha ido diversificando esa relación. Y por lo tanto hoy día tenemos un conjunto de acuerdos en todo. Y decía recién el presidente de la Cámara de Comercio, se solucionó el problema de las visas, que en los años 90 tuvimos un problema muy complejo, se resolvió también. ¿Sí? Tenemos acuerdos complementarios. El acuerdo con Canadá, el año 97, fue un acuerdo pionero. Era de última generación en ese tiempo, porque se incluyeron temas que hasta ese momento no existían en los tratados. Entonces, me alegra mucho que esté aquí el ministro a participar en una conversación muy fundamental para nuestros países. Yo le decía recién, para nosotros el tema o el caso de Canadá con Estados Unidos va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el intercambio que tiene Canadá. El año 94, cuando asumimos, Estados Unidos era por lejos el primer socio comercial de Chile, y nuestro comercio exterior estaba entre Estados Unidos, Norteamérica, Europa y algunos países latinoamericanos. Hoy día, el año pasado, el 50% de
nuestro comercio exterior están en Asia. Corea, por ejemplo, más que cualquier país europeo. Y las inversiones están acá. Países como Japón tienen una inversión en Chile en los últimos años, es el primer inversor, más de 30.000 millones de dólares. Japón. Lo mismo pasa con Corea y otros. Entonces, Chile hoy día está inserto en el mundo del Asia. Y en la situación que nos presentamos, en este TPP, que era una gran esperanza para los 12 países, porque representaba llegar a un acuerdo de nueva y última generación. Y por lo tanto, y ayer lo conversábamos con el ministro de Comercio de Nueva Zelanda, que lo que tenemos que hacer nosotros, los países, es firmar ese acuerdo, aunque sea en forma bilateral, de tal manera de decir, nosotros vamos a tener tratado de libre comercio con los 11 países que estaban dispuestos a firmar TPP, con un acuerdo de última generación que nos permita seguir compitiendo en el mundo, porque somos una economía pequeña, pero tenemos el 60% de hoy día de toda nuestra producción y de todo lo que Chile representa en el comercio exterior. O sea, somos un país globalizado. Y en eso creo que el papel de Canadá es importante, porque Canadá tiene un intercambio con Estados Unidos, son países absolutamente complementarios. Nos fijamos mucho en México, pero el intercambio de Canadá con Estados Unidos será lo menos 2 o 3 veces que tiene con México, y la influencia que tiene. Además, como le decía el ministro, la energía que le vende Canadá a México es el doble del potencial eléctrico de Chile en su completa capacidad. Entonces, lo que surja de esa negociación que está obligando el nuevo gobierno de Estados Unidos va a ser muy importante para el resto de los países, porque también nos va directa o indirectamente enfrentar a problemas con las políticas que en definitiva están en desarrollo y no sabemos cómo van a continuar. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que hemos hecho en el ASEAN en los últimos años, llegar a un acuerdo con ASEAN, somos socios estratégicos de ASEAN, con 6 países de ASEAN ya tenemos tratado de libre comercio. Entonces nos hemos orientado básicamente en el ASEAN, en los grandes países, ¿no es cierto?, que son China, Japón y Corea, que tenemos un alto nivel de acuerdos y de inversiones, y también los 10 países de ASEAN, que tenemos que completar nuestro tratado. Porque eso serviría, y me lo han dicho en todas las visitas que hemos hecho a Malasia, que hemos hecho a Singapur, que hemos hecho en todas partes, aquí lo que necesitamos es un acuerdo entre Alianza del Pacífico, que a mi juicio es el primer acuerdo de integración regional que ha funcionado, porque nosotros no ha funcionado históricamente y ha sido un rotundo fracaso como el Mercosur, para que podamos negociar con la ASEAN, con la Alianza del Pacífico, y así extender nuestra red que nos proteja a los países más pequeños de las situaciones que se puedan llegar producto de la política de Estados Unidos. Entonces, aquí vemos nuevamente una gran oportunidad para que junto a Canadá, que hemos demostrado confianza, que hemos demostrado interés, que hemos demostrado tener una capacidad de entendimiento, y en eso siempre hemos contado con la ayuda de los gobiernos de Canadá desde que firmamos el tratado, y su visita, ministro, confirma eso, y es un camino que yo espero que usted mañana en la reunión lo plantee claramente. Necesitamos unirnos acá, integrarnos en el Alianza del Pacífico y juntos buscar la alternancia con los países asiáticos. Y ahí tenemos que, y por eso decía, lo que haga Canadá con Estados Unidos va a ser una pauta para ver cómo seguimos en todo el escenario que se nos viene en los próximos meses. Así que yo quería transmitirle esto, darle una gran bienvenida. Sabemos que nuestra ministra de Minería acaba de estar en Canadá. Ojalá que en el futuro, digamos, más que minería, más que materia prima, que veamos innovación, que veamos los grandes temas de desarrollo científico y tecnológico. Por ejemplo, nosotros estamos peleando hoy día una fibra óptica con China, porque la conectividad de Chile está mal, tiene que ir todo por Estados Unidos, hacia Europa, hacia el Asia. Necesitamos estar conectados. Entonces, aquí, innovación, acceder a tecnologías de punta y poder desarrollar una relación con Canadá mucho más de alto nivel, no solamente productos primarios, que sabemos que eso
no va a consolidar nuestro desarrollo futuro. Y por eso, una alegría de tenerlo acá. Perdónenme que ya me haya extendido, porque me dijeron un saludo, pero bueno, las cosas de la vida son así. Y yo espero que les transmita al primer ministro que lo estamos esperando, que venga a Chile, porque él fue decisivo en el acuerdo y esperamos tenerlo aquí en los próximos meses. Que vaya muy bien la reunión de mañana y en la noche nos vamos a ir a una comida con la presidenta para que usted diga esto que me costó decir, que Canadá está dispuesto a hacer un puente entre el Alianza del Pacífico y los países asiáticos, de acuerdo a lo que van a hacer con Estados Unidos, porque eso nos ayuda mucho para tener una relación más profunda y tener un futuro mejor para nuestros dos países. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, presidente Frey. Y bueno, como muy bien dijo el presidente Frey, a pesar de que el ex primer ministro Jean